Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, hermanos. Señor les bendiga. Estamos entonces a la luz de las Escrituras, constantemente, día a día, trabajando para levantar la obra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, tiene que ser expuesta, tiene que ser enseñada de alguna forma. Así que aquí estamos, hermanos, para ayudar, aportar, ser un aporte, ¿no es cierto?, en lo que es la parte educacional o la parte conocer un poco más la palabra del Señor. Así que, hermanos, ánimo, motivarse, no se canse, no se agote. Hermanos, parece que esto es muy agotador aparentemente, pero no hay nada más edificador que estudiar la palabra brevemente, libro por libro, capítulo por capítulo, haciendo algún pequeño análisis. Así que, hermanos, estamos en cuadrangulares.cl. Bienvenidos a todos los que quieran escuchar la palabra, atentos, ¿no es cierto?, a tratar de que esto se masifique, y si hubiera alguno de nuestros ministros, algunos maestros haciendo algo parecido o algo que tenga que ver con la obra del Señor en Facebook, o en YouTube o por radio o lo que sea, tenemos que ayudarles a que se masifique el tema, porque nuestro lema es promover el estudio de la santa palabra del Señor. Amén. Ese es nuestro objetivo, promover el estudio de la palabra del Señor. Amén. Hermanos, voy entonces a la segunda parte, y creo que la vamos a tener que dividir en tres. Del 12 ahora sigo en adelante, capítulo 2, primera de Juan 2, del 12 en adelante. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Ya? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que aquí vamos a analizar brevemente, hermanos, algunos detalles de estos versículos, porque vamos a ver si logramos alcanzar, porque este es muy largo este capítulo, hermanos. Primero vemos que Juan escribe, hermanos, a creyentes de diferentes edades. Les dice sus hijitos, ya que obviamente que habían experimentado el perdón por medio del Señor Jesucristo, y en este caso ahí se refieren a los mayores, cuando habla de los padres, ¿no? Eran personas maduras en la fe, que mantenían una relación duradera con Cristo. Y también habla de los jóvenes que habían luchado, ¿no es cierto?, con las tentaciones de Satanás, y ellos habían salido airosos, habían vencido, y los hijitos y las hijitas habían entonces aprendido acerca de nuestro Rey, de nuestro Señor, acerca de Cristo. Y apenas comenzaban su viaje espiritual, ¿no es cierto? Así que ahí estaban atentos, ahí los mayores también. Así que en cada etapa de la vida, yo creo que la palabra de Dios es muy fundamental, es muy importante. Por eso que estamos promoviendo el estudio, el discipulado, que cada uno de ustedes pueda discipularse. Hermanos, solicite, pida ser enseñado por la palabra del Señor. Así que cada etapa, hermanos, de la vida es el peregrinaje cristiano, y cada una se va levantando sobre la otra, ¿no? Así que a medida que vamos aprendiendo acerca de Cristo, vamos creciendo en capacidad, ya a medida que los jóvenes van de victoria en victoria, ya van avanzando, van creciendo, lentamente vamos creciendo en Cristo. Así que y obviamente durante muchos años vamos desarrollando, ¿no es cierto?, esta necesaria sabiduría para vivir, para aprender a vivir, y también para enseñar a otros. Y así vamos con el ciclo nuevamente, ¿no? Así que, hermanos,
Ahora, es necesario, ¿no? El crecimiento, eso lo dijimos ayer, es muy necesario el crecimiento en cada una de las etapas, en cada una de las personas. Necesitamos ir creciendo. Y de hecho algunas personas, hermanos, piensan que las mundanalidades tienen que ver con la conducta externa solamente. Y aquí quiero dejar claro, hermanos, que a veces pensamos que tiene que ver con las personas con las cuales nos juntamos o los lugares que frecuentamos. O las actividades de las cuales nosotros disfrutamos. Y esto, fíjate, hermano, que creo que no es totalmente cierto, porque la mundanalidad en realidad empieza en el corazón. Ahí está la mundanalidad, y se caracteriza por tres actitudes que las vamos a analizar con más profundidad enseguida. ¿Te acuerdas? Ahí dice la Biblia: los deseos de la carne, el afán por la satisfacción de los deseos físicos, ¿cierto? Y segundo, el deseo de los ojos. ¿Te acuerdas que el deseo de los ojos es el anhelo y la acumulación de cosas? ¿Ya? Y también está en tercer lugar la vanagloria de la vida, que es una especie así como de obsesión, hermanos, con el status quo, en este caso con el nivel social o la importancia que uno pueda tener, ¿no es cierto? El ser observado, el ser visto. Que Dios nos ayude en eso, ¿no? Entonces, hermanos, cuando la serpiente tienta a Eva, fíjate, hermanos, que de acuerdo a Génesis 3:6, lo tienta, en este caso la tentó en estas tres esferas fue el ataque hacia Eva, hermanos, ¿ya? Entonces, y también, por contraste, Dios valora el dominio propio. Así que este fruto del dominio propio es muy fundamental, es muy importante, hermanos, que se practique el dominio propio, que en este caso es y que pueda enfatizarse el espíritu generoso y el servicio humilde que podamos tener. Así que es muy posible dar la impresión de que evitamos, ¿no es cierto?, los placeres mundanos, mientras todavía albergamos algunas actitudes en nuestro corazón. No sé si me entiende. O sea, es importante lo que hay dentro de nosotros, ¿ya? Así que, y también es posible, como Jesús, amar a los pecadores y pasar el tiempo con ellos mientras se mantienen los valores del reino de Dios. O sea, si nosotros nos juntamos con algunas personas que no conocen al Señor, y de hecho hay gente que tiene amistades que no son cristianas, pero la clave ¿cuál es? Mantenerse en una actitud precisa, ¿no es cierto? Y que nosotros influenciarlos a ellos, no ellos a nosotros. Así que la pregunta es entonces, la conducta que tenemos, ¿nuestra conducta refleja los valores del mundo o refleja los valores de Dios? Eso es un poco la pregunta. Entonces, cuando es fuerte nuestro afecto por los bienes materiales, es difícil, muy difícil creer que un día se desvanecerá lo que deseamos. Entonces, claro, y parece que esto nunca se va a acabar. Todo lo que vamos adquiriendo así en este mundo parece que nunca va a terminarse, hermanos. Pero no es así. ¿Ya? Entonces, hermanos, ahora, pero en este caso era esa era la convicción de Juan, basada en los hechos de la vida, ¿no es cierto? En la muerte, en la resurrección y la promesa que Jesús hizo, ya al saber que este mundo de maldad y su pecado van a tener fin. Esto va a acabarse, esto va a terminarse, y nos da ánimo entonces para controlar nuestra codicia, nos da ánimo para controlar nuestra conducta a veces desenfrenada y continuar haciendo la voluntad de Dios. Esa es como nuestra meta, es como dije, el corredor que va, ¿no es cierto?, hacia la meta, y tenemos, ¿cuál es el objetivo? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la meta en el fondo, ¿ya? Y llegar ahí. Así que voy a mencionarles entonces algunos detalles un poco más profundos, ¿no? Bueno, aquí vemos, hermanos, que Él primero les habla a todos los lectores. Os escribo, cuando Él dice esta frase, os escribo, vemos que Juan es el pastor que personalmente se dirige a los miembros de la iglesia, ¿ya? Cuando dice esta palabra, os escribo, quiere decir, hermanos, que sus palabras, una vez escritas, son permanentes.
ya los miembros de la iglesia pueden llegar a olvidarse de la palabra hablada, pero lo que está escrito permanece, así que eso es muy importante, por eso es que Dios permite que la palabra sea escrita. Entonces los destinatarios de la carta de Juan deben prestar atención, deben estar atentos, porque cuando él dice os escribo, ya él está escribiendo, ¿no es cierto?, para que pongan atención. Y entonces le empieza y dice, queridos hijos. Aquí hace una apelación a sus lectores y les habla en términos muy especiales, en términos cariñosos, hermanos. Y teniendo en cuenta, hermanos, su frecuencia, ¿no? Los eruditos entienden que este término se refiere a todos los lectores originales de esta carta, cuando dice queridos hijos, ¿ya? Y bueno, en esta carta nos está dirigiendo a tres grupos, o sea, se está dirigiendo a tres grupos por edades, digamos, hijos, padres, jóvenes, y se dirige quizás a niveles de edad, o podrían ser hijos, jóvenes y padres, así como una especie de escala, y así que obviamente tiene un sentido muy general, y Juan entonces está dirigiendo a, podríamos decir, a dos grupos más bien, en total, dijo padres, en el fondo a los padres y a los jóvenes. Juan habla en primer lugar a todos los lectores y luego a los padres y a los jóvenes, ¿ya? Entonces aquí, para ir viendo un poco el detalle, les dice, porque vuestros pecados han sido perdonados. Aquí notamos, hermanos, que si hay una linda noticia, una muy hermosa noticia, vienen del Señor Jesús, vienen del Señor Jesucristo. Y esto consiste, ¿no es cierto?, en el anuncio de que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido perdonados, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, de hecho, hermanos, si observamos al paralítico que fue llevado, ¿te acuerdas?, con los 4 amigos a la casa donde Jesús estaba, le oyó decir esto. Hijo, le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, la mujer pecadora el otro caso, que cuando la mujer pecadora entró en casa de Simón el fariseo, ¿te acuerdas? Y que le ungió los pies, ¿qué le dice? Tus pecados le son perdonados, en Lucas. Así que Dios, entonces, hermanos, sacamos la conclusión de que Dios perdona los pecados una vez y para siempre, ¿ok? Así que vemos entonces que los pecados han sido y son y permanecen perdonados para siempre. Eso es muy fundamental. Claro que hay una cláusula ahí que tenemos que tener ojo y tenemos que estar atentos. Por eso que Juan escribe, deben permanecer en una, ¿no es cierto?, relación, en una comunión estrecha con el Padre, ¿ok? Eso es muy fundamental, ¿ya? Ahora, dice, a causa de su nombre, o sea, los pecados son perdonados, ¿no? ¿Por causa de quién? Eso tiene que también estar muy clarísimo, a causa del nombre de Jesús, ¿ya? Y aquí hay un énfasis intencional en este término, ¿no es cierto?, el nombre, porque es a causa de su nombre, no a causa, ¿no es cierto?, no de otras personas. Entonces aquí es este término nombre no es una simple designación, sino la revelación de la persona, ¿ya?, y obra del Hijo de Dios, no es cualquier persona, ¿sí? Entonces Dios perdona los pecados en base, y eso es una doctrina fundamental, en base a la muerte expiatoria de su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, lo que se da a entender, ¿no es cierto?, es que todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente recibe la remisión de pecado, ¿ok? Después habla a los padres, dice, padres. Incluso se dirige a la iglesia en 2 veces, los versículos 13 y 14, y le da el mismo mensaje, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, ¿ya? Entonces, repetidamente, ¿no es cierto?, él escribe acerca del Padre, y él utiliza esta expresión para describir esta estrecha relación, ¿no es cierto?, que hay entre Dios el Padre y su Hijo. Así que el término Padre presupone la existencia de hijos,
con respecto a Dios, ya esta paternidad, que es lo que incluye tanto al Hijo de Dios como a los hijos adoptados por intermedio de Él. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos padres naturales, pero la paternidad natural es solo un pálido reflejo de la paternidad de Dios, ¿sí? Así que Juan apela entonces a los padres, puesto que ellos han obtenido conocimiento espiritual. ¿Te fijas? Él apela a ellos porque han tenido conocimiento espiritual de parte de Jesucristo y acerca de Él. Entonces, con el correr del tiempo, ellos, ¿sí?, han llegado a conocer a aquel que es desde el principio. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido con ellos? Tienen un conocimiento íntimo, y eso es lo que ha pasado con cada uno de nosotros, supongo yo. Hemos aprendido a tener un conocimiento más íntimo de quién es el Señor Jesús. Entonces la comunidad cristiana, por lo tanto, ya espera liderazgo de parte de los padres espirituales. ¿Te fijas? Todos los que ya hemos conocido, los que hemos ido avanzando en el camino, debemos ser padres espirituales y debemos cuidar de nuestros hijos espirituales. ¿Ya? Y nosotros, en este caso, cuando dice a los padres, entonces somos responsables de pasar la antorcha de la luz del Evangelio. Claro, tenemos que pasar la antorcha, ¿no es cierto?, a nuestra próxima generación. Y en eso tenemos que tener cuidado, no solo a nuestros hijos, sino a todos aquellos jovencitos que están avanzando en la obra del Señor ahí en nuestra iglesia, en nuestro lugar, a nuestra próxima generación. Amén. Ok, y después le escribe y dice a los jóvenes. Juan le habla a la juventud de la iglesia y los alaba por haber vencido al maligno. Y él repite las mismas palabras en el próximo versículo para indicar el significado de esta verdad. Y él dice, ellos han vencido al maligno. O sea, es decir, han vencido nada menos que al mismo Satanás, hermanos. Ya, al mismo Satanás, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, han rechazado los ataques de Satanás, los ataques del demonio. No se han pasado al campo no se han pasado al otro lado, digamos, al campo de Satanás. Y obviamente él seguramente tenía un grupo de jóvenes que se regocijaban en la salvación, ¿ya? Y que pertenecían a Jesús, ¿ya? Y que vivían a la luz de su revelación. Entonces han permanecido, he tratado de indicar que no me tienen que llamar en este horario, pero igual hay gente que me llama, así que disculpen, no sé cómo dejar eso sin que pueda sonar en este horario. No he podido solucionar ese problema, así que me disculpen, ¿no? Entonces, hermanos, estos jóvenes entonces habían permanecido firmes frente a la tentación, ¿no? Porque han triunfado mediante la fuerza espiritual que Dios les diera, ¿no? Ahora, entonces, vemos, hermanos, vamos a notar un poquito más adelante que hay un segundo llamado, digamos. Cuando habla, dice, os escribo a vosotros, queridos hijos, porque habéis conocido al Padre, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis a aquel que es desde el principio, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, una vez más, Juan introduce cada una de sus tres apelaciones, ¿no es cierto? De la introducción que él hace, dice, os escribo, ¿ya? Y vemos entonces, ahora le dice, habla de queridos hijos. Mire, se refiere a ellos como queridos hijos. Y aquí utiliza una palabra diferente a la que usó en el versículo 12, como un término cariñoso, más bien para expresar su amor, su tierno cariño a todos los lectores, sin importar la edad. Entonces, y la razón por la que apela a los lectores es la siguiente, porque dice, porque habéis conocido al Padre. Esa frase tiene que quedar muy clara, porque habéis conocido al Padre. Entonces, no solo los padres han llegado a conocer a Jesucristo, ¿ya?, sino que todos los creyentes han llegado a conocer al Padre. En ese caso, todos han llegado a conocer al Padre
Y en consecuencia han conocido al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿ya? Así que por medio de Jesús los creyentes han experimentado, lo que ha pasado es que han experimentado personalmente el amor de Dios el Padre, ¿ya? Así que, hermanos, una vez más entonces apela a los padres, porque conocéis a aquel que os desde el principio, y aquí repite, ¿no es cierto? El escritor repite lo que ha escrito en el versículo 3. Entonces la repetición revela ¿qué cosa? Revela la seriedad de la apelación del escritor. O sea, es decir, los padres no deben permitir que se vaya frenando. Los padres nos deben permitir que se vaya frenando, ¿no es cierto?, el proceso de crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que estar constantemente orando, aportando, apoyando, de que el avance no se detenga. Y para terminar, entonces, después, vuelvo a repetirle a los jóvenes, le dice: la juventud de la iglesia es fuerte, dice Juan. Ya, ojalá sea nuestra realidad, esperamos que sea nuestra realidad, porque en realidad hoy día hay un ataque bastante fuerte a los jóvenes de nuestra iglesia, ¿no? Que Dios nos ayude, sobre todo ahí los padres son los que tienen que ayudar y aportar para que sus jóvenes no se estén yendo de las iglesias, ¿ya? Y claro, los jóvenes son fuertes en lo físico, claro, pero Juan quiere decir que ellos han demostrado su fuerza espiritual y ellos se han opuesto a Satanás y lo han vencido. ¿Por qué? Porque poseen la palabra de Dios que mora en ellos. Entonces, esta posesión, fíjate que aquí da un secreto, ¿ah? Esta posesión es el secreto de su fuerza y de su victoria, hermanos. Entonces, mientras ellos atesoren, eso es lo que hay que cuidar, que ellos atesoren y obedezcan y crean dicha palabra, o sea, lo que leen, ¿cierto?, serán victoriosos, ¿ya? Y obviamente van a derrotar el poder engañoso de Satanás sobre sus vidas. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, porque los cristianos de la última parte del primer siglo se encontraban frente a maestros que se oponían, ¿no es cierto?, a la fe cristiana y presentando doctrinas de las cuales ya hemos hablado harto, doctrinas gnósticas, ¿no es cierto? Y Juan consistentemente entonces lo que hace, exhortar a los lectores de su epístola a que caminen en la luz. Ojo, caminen en la luz, dice, y vivan por la verdad y que obedezcan los mandamientos de Dios. Y que tengan comunión con Dios, y no solo con Dios, sino que con su pueblo. Así que todos estos llamados que hace este apóstol no están todos en una forma de advertencia, ¿no? No están así. Como era un pastor sabio, era un líder muy sabio, él sabe que un flujo continuo de advertencias así, me refiero, muy duras, a la larga tienen un efecto negativo en los miembros de la iglesia, porque de hecho se cree que las palabras, la palabra positiva, ¿no es cierto?, edifica la confianza y la certeza. O sea, no solo hay que darle a la gente esto está mal, esto está mal, esto está mal, sino que hay que animarlos. Juan llama la atención a todos los lectores, ¿cierto?, a las posesiones que tienen en Cristo. Y eso hay que recalcar también. Hay posesiones en Cristo, y esas son tres, por ejemplo. Saben que sus pecados han sido perdonados, primera cosa, ¿sí? Segundo, han conocido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Y tercero, han vencido a Satanás por medio de la palabra de Dios. ¿Te fijas el detalle? Tres cosas importantes. Saben que sus pecados han sido perdonados, han conocido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, y han vencido a Satanás por medio de la palabra de Dios. Entonces todos los jóvenes, y aquí todavía estoy en la parte de los jóvenes, todos los jóvenes, hermanos, como los mayores, ya van a prosperar en un ámbito de palabras de alabanzas. Estoy hablando de no solo darles duro cuando se equivocan, sino que también hay que alabarlos, motivarlos, animarlos, ya que se enorgullecen de aquellos que poseen y que pueden lograr, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces,
Yo creo que si bien los pastores, hermanos, los pastores deben advertir a la iglesia de los peligros, claro que sí, y de las trampas que le acechan, debemos también nosotros establecer como meta presentar nuestros mensajes en un marco también de aliento, de ser positivo en eso y mostrarle a los creyentes las riquezas, porque tenemos riquezas en Cristo, así que hay que anunciarlas y hay que enumerarlas y animarlos a ellos, ¿no es cierto? Y para que podamos seguir avanzando, hermanos, ¿no? Entonces, yendo un poquito más abajo, vemos, hermanos, cuando ya empieza a hablar en los versículos 15 al 17 del mundo y de la voluntad de Dios. Dice, el versículo dice 15, dice, no améis al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que ya luego de efectuar un llamado a los creyentes, el escritor hace sonar las advertencias, hermanos, de que no hay que amar al mundo, y de hecho el amor por el mundo impide el amor por el Padre. Y aquí vemos un paralelo entre las cartas de Juan y Santiago. Aquí Juan y Santiago se juntan, hermanos, y dice, todo aquel que escoge ser amigo del mundo se transforma en un enemigo de Dios. Eso dice Santiago 4:4. Y Juan escribe, ¿qué dice Juan? No améis al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces Juan formula una advertencia seria de no amar al mundo. Y dice, no améis, no dice no gustéis, dice no améis. O sea, y aquí la palabra amar, fíjate, la que utiliza Juan, es la misma que usa en el versículo 10, donde habla de la persona que ama a su hermano. Mira, fíjate. Así que el amor que él tiene en mente es un amor que vincula. O sea, la clave es cuando dice no amen al mundo, no se vinculen con el mundo. ¿Ya? ¿Qué causa este tipo de vínculos cuando hablamos de amar al mundo? O sea, obviamente causa una comunión íntima y una devoción leal. ¿Te fijas lo que estamos hablando? ¿Ya? O sea, es el amor que Dios demanda en el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Juan dirige en este caso, su advertencia a aquella gente que ya ha cambiado su lealtad, ¿sí? Ha cambiado su lealtad. Se cambió la camiseta, no sé si me entiende, ¿no? Y que ahora le otorga su atención total a los asuntos del mundo. O sea, se comienza a vincular. No solo no solo de pensamiento, sino que de corazón. ¿Ok? No améis al mundo. Les dice que dejen de amar el mundo, que decidan de seguir con sus intereses mundanos. O sea, no está hablando acerca de un único incidente, sino que está hablando de un estilo de vida. ¿Te fijas el detalle? Así que tenemos que ser habilosos, como dice el dicho chileno. Tenemos que ser inteligentes, sabios, de que no nos podemos enamorar del mundo, hermanos. ¿Ok? Porque tenemos al Señor. ¿Ya? Entonces, Juan utiliza esta expresión mundo, una palabra que es muy juanina, por así decirlo, y esta palabra tiene varios significados, ¿ya? Y tal como lo ilustra Juan en la primera epístola, el mundo de los creyentes puede ser, el mundo del pecado, el mundo del demonio también puede ser. Así que por eso Juan escribe que Jesús es el Salvador del mundo, en el 4:15, y también que por medio de la fe el cristiano puede vencer al mundo, en el capítulo 5. Y según Juan, las características del mundo son los apetitos, la lujuria y los alardes, ¿cierto? Y después habla de que el mundo pasa, 2:17, y no conoce a Dios, 3:1, odia a los creyentes, el 3:13, y es morada de los falsos profetas, 4:1, y del anticristo, 4:3, y de los incrédulos, 4:5. Entonces, y para terminar, todo el mundo está controlado por el maligno, dice el 5:19. Entonces, la conclusión es la siguiente, hermanos. En 1 Juan, entonces, hay un fuerte paralelo entre el mundo y el diablo. ¿Te fijas?
Así que Juan advierte al lector en contra de amar al mundo y en este caso y lo que es del mundo, digamos. Él no aconseja, ¿no es cierto?, que el cristiano abandone este mundo. Eso no se puede hacer. No podemos abandonar este mundo o que vivamos recluidos. Juan no enfatiza que el cristiano se separe del mundo, ¿no es cierto?, que tengamos que vivir todos encerrados en alguna parte. En vez de ello dice que el creyente debe evitar amar. ¿Te fijas el detalle? Amar, o sea, vincularse de todo corazón. ¿Ya? Así que, hermanos, Juan entonces está diciendo el amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro. ¿Te fijas? Entonces el cristiano amará a uno y odiará al otro, pero no puede amar a ambos a la vez. ¿Te fijas el detalle? Entonces y de hecho el mundo de pecado está diametralmente opuesto al Padre, hermanos. Absolutamente opuesto, totalmente. Entonces Juan escribe ya este mundo, ¿no es cierto?, en el versículo 16. Así que, hermanos, voy a ver si puedo seguir analizando. Ya me queda poco tiempo. Dice porque el 16, 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los apetitos del hombre pecador, la lujuria de sus ojos y el alarde de lo que tiene y hace, no procede del Padre, sino del mundo. O sea, aquí el pensamiento principal del versículo 16 es este: todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. Entonces, en su epístola a Santiago dice algo muy parecido acerca del origen de la sabiduría. Santiago dice lo siguiente, dice, dicha sabiduría no viene del cielo, sino que es terrenal. No es espiritual, es del demonio. Aquello que tiene origen en el mundo no viene de Dios, sino del diablo. Entonces, ¿cuáles son estas cosas llamadas del mundo? Juan las describe ubicándolas en 3 categorías, ¿ya? Y que estos son bastante conocidos: los apetitos del hombre pecador, ¿sí?, la lujuria de los ojos del hombre y el alarde de lo que la persona tiene o hace. ¿Ya? Y por supuesto esta lista, ¿no es cierto?, no, aunque es globalizadora en su alcance, no agota necesariamente todo lo que hay que decir. Entonces, antes de considerar estas categorías, ya vamos a hacer algunas observaciones. Las primeras 2 categorías, estamos hablando de los apetitos y la lujuria de los ojos, son deseos pecaminosos, ya, pero la última, el alarde, que déjeme revisar dice claro, dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, y el tercero es la vanagloria de la vida. Claro, ahí está hablando de los 3. Ya. Entonces vemos entonces que cuando habla de la última, es una conducta, es más bien una conducta, más que más que deseos pecaminosos, ¿no? Entonces, las primeras 2 son partes internas, o sea, las primeras 2 están dentro del corazón, son internas, están ocultos, y en la última es un pecado externo, o sea, que se manifiesta externamente. Así que las primeras tienen que ver con el individuo y la última tiene que ver con las personas que se rodean. Entonces, si hablamos de apetitos, si lo traducimos literalmente, el deseo de la carne, que es lo que decíamos al principio, la versión que se utiliza acá lo traduce como los apetitos del hombre pecador. O sea, la palabra deseo es utilizada en forma colectiva y representa apetitos que incluyen el deseo sexual y la codicia. Entonces, estos apetitos son malos porque hacen que el hombre, ¿qué es lo que hace? Desobedezca los mandamientos que son implícitos de Dios, ya explícitos, digamos. Entonces, cuando dice no codiciarás, ¿te fijas? Además, estos apetitos originan en la naturaleza del hombre y dan nacimiento al pecado, claro, ¿cierto? Así que Pablo redacta incluso una descripción similar de esta naturaleza pecaminosa en Gálatas 5, de la cual dice es contraria al espíritu, ¿ya?
Así que, hermanos, luego podría seguir dando algunos detalles acerca de más detalles, porque la verdad es que hay mucho por lo cual revisar. Quiero ir al último versículo, hermanos, que voy a tratar hoy día. El mundo y sus deseos pasan, pero el hombre que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el hombre necesita notar, ¿no es cierto?, lo pasajero, hermanos, de la existencia de la gente mundana y de sus placeres y de sus deseos. Entonces, si nos enfocamos, todo el interés lo enfocamos en aquello que hoy está aquí y que mañana no, obviamente recoge una cosecha de inestabilidad absolutamente grande, y luego ya empieza a tropezar con las tinieblas del pecado. Entonces, y por haber echado, ¿no es cierto?, su suerte, por así decirlo, con el mundo, encuentra un fin similar. Porque dice, 1 Corintios 7:31 dice así: porque este mundo en su forma presente pasa, dice. Claro, todo lo que hay acá va a pasar. Así que tenemos que enfocarnos en lo eterno, hermanos. El Hijo de Dios está seguro porque posee vida eterna, ya que contrasta absolutamente. Entonces, la persona que ama al mundo pronto pasa, todo pasa. Pero el hombre que hace la voluntad de Dios, dice, vive para siempre. Y Juan hace resonar aquí en las palabras de Jesús cuando dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Así que, hermanos, en su oración sacerdotal, Jesús le pide al Padre, dice, que no quite a los creyentes del mundo, sino que los proteja. ¿Se acuerda? Él dice, así como me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. O sea, contradice a Juan estas palabras de Jesús, ¿ya? No, de ninguna manera. Entonces lo que hace cuando Juan escribe esta epístola, ya hacia fines del primer siglo, recuerde, la sociedad pagana estaba absolutamente corrompida, y esta se caracterizaba por la inmoralidad, por la codicia, por el cohecho, por el desprecio de la vida, por la dignidad humana. Entonces, hermanos, dentro de esa sociedad la iglesia buscó, ¿qué cosa? Ser una influencia moderadora, ¿no es cierto?, ejemplificadora, en este caso que realzaba las virtudes de la honestidad, de la moralidad, así, y de un respeto especial por la vida y por la propiedad, que en esa época no existía. Entonces, pero dentro de la iglesia, lamentablemente, había gente que se había puesto del lado del mundo, ¿ya? Y lamentablemente Juan dice, esta gente no pertenece a la iglesia. Sí, y ahí vemos que se trataba de falsos maestros, falsos profetas, que salieron, dice el mundo. Y ahí Juan advierte, ¿cierto?, al creyente que nunca se debe entrar en compromisos, hermanos, con el espíritu de la época, digamos, con el espíritu que opera. Por ejemplo, hoy día, ¿qué espíritu está operando hoy día en medio de nosotros? No tenemos que tener mucho cuidado de adoptar algún tipo de vida mundana, a pesar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, obviamente hoy día no está muy diferente la cosa al tiempo de Juan. Acuérdense que hoy día estamos llenos de violencia, de inmoralidades, el cohecho, el hurto, ¿cierto?, el engaño. Y obviamente están entretejidos hoy día en la vida diaria, cotidiana. Entonces, nosotros, los que hemos sido comprados con precio, hermanos, los que tenemos esa bendición de tener a Cristo en nuestras vidas, ya Dios, los que hemos sido llamados santos, ¿cierto?, debemos mantenernos incontaminables o incontaminados, inmarcesibles por el mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos de él, ¿ya? Porque si fuéramos del mundo, entonces no seríamos del Padre, ¿ok? Bueno, hasta aquí llego, hermanos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Comparta, por favor, póngale me gusta,
voy a empezar a pedir a la gente que le ponga me gusta. Yo digo, ¿y para qué? No, que eso te ayuda a que más gente lo vea. Bueno, como dije, la intención es que otros conozcan las verdades de la palabra del Señor. Así que un abracito, Dios les bendiga, mañana nos encontramos, mañana estudiamos nuevamente el siguiente, porque yo creo que vamos a ir a la tercera parte del segundo capítulo, porque son muy interesantes lo que Juan nos enseña acá. Un abrazo, bendiciones, que tengan un lindo día y muchas gracias por compartir con nosotros esto, de estar juntos, de aprender un poquito del Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.